El ingeniero agrónomo Santiago Fariñas, egresado de la Universidad de Balcarce en Argentina y doctor en lechería por la Universidad de Sydney en Australia. Se desempeña como director del Programa Nacional de Lechería del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA. Santiago fue coordinador de la Comisión de Lechería de ACREA en Argentina, trabajó como consultor para empresas en Argentina, Chile, Estados Unidos e India y fue asesor de productores lecheros en Australia. Además es autor de varias publicaciones internacionales y fue docente en 6 universidades argentinas. Santiago, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Faltó agregar que en realidad todavía soy miembro CREA, mi familia es miembro CREA, así que me toca una vez por año pedir el día a Fabio para, más que nada para ir a sostener a mi padre cuando vienen las conclusiones, ¿no? En la reunión. Pero, así que sí, la verdad que me siento bastante en casa en ese sentido y los felicito por los 50 años, que la verdad que no es poco. Bueno, pasamos ahora un poco a la lechería. Y pidieron hablar de esto que se llama los desafíos de la lechería y pensar en Uruguay, pero pensar en Uruguay en el contexto donde está. Y yo creo que viene esta foto que se ve medio oscura y creo que es un poco, lo que vamos a hablar es un poco como ven las cosas quizás los que estamos en la lechería, que tenemos esa cosa del optimismo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y acá yo creo que un productor de leche enseguida vería que es un amanecer, por más que alguien puede ser un atardecer. Bueno, estamos pasando la noche, estamos queriendo empezar a ver la luz y ver cómo nos vamos a defender cuando las cosas mejoren, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener una mirada muy responsable sobre este futuro y vamos a ver un poco qué es lo que pasa, lo que podemos hacer en el Uruguay y en el mundo. Entonces, para empezar a pensar con pizarreno en blanco desde cero, tratemos de pensar un poco de qué se trata esto, la lechería y la lechería pastoril en particular. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es tomando recursos naturales, que es la radiación solar, superficie, tierra con nutrientes y el agua disponible, y convirtiendo eso en alimento, el alimento producido en el campo y también el que compramos o que traemos afuera. Eso es lo que nosotros, en definitiva, tenemos que convertir a través de las vacas y con la gente y la ayuda de la infraestructura en la leche que queremos producir, ¿no? Esto es muy básico, lo podría hacer puede ser un gráfico que también vaya a un jardín de infantes, pero para entender de dónde arrancamos, de dónde partimos, ¿no? Para producir esa leche. Y hay una cosa que es realidad, y ustedes ya lo han escuchado quizás un par de veces, pero lo que va a cambiar de acá para adelante es que esa tierra, agua y energía solar no hay más, no se hace más. O sea, la energía solar es la misma de siempre, no va a haber más agua, quizás varíe, y la tierra, está claro que la tierra arable, ese 4% de que hablaban hoy, no va a seguir aumentando. Entonces, nosotros tenemos la otra realidad que quizás también han escuchado varias veces, los 9 billones que hablan, que cada 13 segundos tenemos en el mundo una persona más. O sea, entre los que nacen y los que se mueren, nacen más de los que se mueren y tenemos cada 13 segundos una persona más. Entonces, siguiendo lo que decía Álvaro de mirar siempre las cuentas, bueno, la cuenta acá es simple, ¿no? Tenemos los mismos recursos y tenemos más demanda, tenemos que de esos recursos empezar a sacar más. Entonces miramos qué pasa con los que crecieron, qué pasa con los países que fueron sacando cada vez más esos recursos y qué va a pasar con ellos en adelante, o qué creemos que puede pasar con ellos en adelante. Y me tomé el trabajo de tomar de los datos de USDA, del Departamento de Estados Unidos, Agrícola de Estados Unidos, quiénes eran los países que los últimos 10 años crecieron más, ¿no? En proporción. Entonces tenemos el que más creció, mirando los últimos 30 años, es la India. La India hay 70 millones de vacas en la India. O sea, 140 veces más que en el Uruguay, ¿no? Ahora, cada una de esas vacas produce 2,5 litros. Entonces, este país creció a partir de generar medio litro o 200 centímetros cúbicos por año, creció hasta llegar a esto y ser el segundo más importante de producción de leche, si no tomamos los búfalos, si no es la mayor del mundo. Y después hay 2 países que crecieron, Nueva Zelanda, que también fue el que segundo más creció en esa época, que lo hizo
básicamente a partir de tener más vacas, altas tasas reproductivas, buen uso de forraje, sistemas de bajo costo, y llegó también a generar un aumento de casi 2 veces y media de su producción. Brasil, bastante parecido, tuvo sus altibajos, pero también llegó a más de duplicar su producción en ese tiempo. Estos países todavía fueron, la lechería de Nueva Zelanda fue avanzando sobre tierras de producción ovina, y Brasil también fue avanzando sobre nuevas tierras, estamos hablando del pasado, ¿no? Y después tenemos Uruguay, que creo que a veces en la lechería no nos damos cuenta de lo importante que fue el desarrollo que tuvo la lechería de Uruguay. Uruguay creció el 5% anual y también más que duplicó su producción en estos 30 años. Y esto es, digamos, acá estamos tomando todos los países que analiza el USDA, ¿no? O sea, tiene un lugar importante en el respecto de lo que ha podido crecer. Y luego los de Estados Unidos, que si bien la tasa fue un poco menor, llegó casi 1,5 veces. O sea, cuando India no se toma la leche de búfalo, digamos, es el mayor productor de leche del mundo. Entonces, ahora, acá tomé todos esos países y algunos por ahí que están en el sector, de decir, bueno, te debe faltar uno. Y sí, el problema de que no agregué que faltaba es por una cuestión del gráfico. Falta China. China aumentó 13 veces su producción, ¿no? Partiendo de una base muy baja, pero incluso sobre esa base, fíjense que están en millones de toneladas, esto es proyectado, el USDA proyecta, no son datos reales, sobre 2016, que incluso partiendo de una base muy baja se llegó a estar el tercero con 38 millones de toneladas en el mundo. Bueno, acuerdo a las que no son del sector, el Uruguay produce cerca de 2,5 millones de toneladas, ¿no? Entonces, hasta acá interesante lo que pasó hasta este momento, ¿no? Y China en particular tuvo también mucho terreno para explorar, para crecer su producción. Pero lo que nos convoca, lo que nos interesa en nuestras empresas, en general la investigación, es qué pasa para adelante, o qué creemos que puede pasar para adelante. Entonces, los que se han tomado el trabajo a partir de modelaciones de pensar y proyectar lo que puede pasar en los próximos 10 años es el OCDE y la FAO, y han generado a partir de datos de distintos sectores, de referentes expertos y también de modelaciones empíricas, pensar qué va a pasar con el sector alimenticio en el mundo en el futuro. Y una cosa interesante en lechería es que ellos dicen que de todo el crecimiento que es necesario, que se espera en el futuro, el 74% va a venir de los países en vía de desarrollo. O sea, nos toca a nosotros, no va a ser Estados Unidos, no va a ser Europa, van a ser los países en vía de desarrollo. Y otra cosa interesante es que va a ser una tasa menor. O sea, no esperemos las altas tasas que vimos en el gráfico anterior, sino que va a ser una tasa menor. ¿Y por qué? Porque ese lentecimiento refleja una creciente escasez de agua y de tierra disponible. O sea, esto mismo que estamos diciendo se ve cada vez más reflejado en la realidad. Hay cada vez menos, o sea, casi no hay tierra arable para explotar, y el agua también se hace cada vez más escasa. Entonces, no va por ahí y tenemos que pensar en el futuro que el crecimiento tiene que venir por otro lado. Entonces, miramos estos países, qué pasa con China y qué estuvo haciendo China en los últimos años. Este es un proyecto del USDA también, del desarrollo exterior del USDA, donde China se asocia con Estados Unidos para comprarle 1 millón de toneladas de heno de alfalfa por año. O sea, esto es para poder alimentar la mitad. Imagínense que esto alimentaría la mitad del rodeo lechero uruguayo durante todo un año. Digamos, está encontrando China esta misma realidad de no poder generar su propio alimento, su forraje propio, y está saliendo a buscarlo afuera. Y la segunda parte que es interesante de esto, que es también un reflejo de lo que está viviendo, es que a cambio de eso, de hacer ese intercambio comercial, también le pide a Estados Unidos entrenamiento de sus profesionales, técnicos, veterinarios, oficiales públicos, investigadores, asesores, en nutrición y cómo usar la alfalfa para producir más leche por vaca. Porque el conocimiento no existe y es escaso. Y otro ejemplo de esto me tocó vivirlo cuando estaba en Australia terminando mi doctorado, y fui a una conferencia de productores, una conferencia que son de casi 500 productores, y este empresario chino de una empresa de tecnología se paró a dar una conferencia sobre nuevos desarrollos y aprovechó, y en un momento de la conferencia los empezó, esto en inglés, disculpe, esto dice, China como tienta a los productores lecheros australianos en una conferencia. Lo empezó a tentar a decir, aprovechen la oportunidad, tenemos oportunidades de negocio para ustedes, para venir a poner sus tambos en China, o para los managers, los encargados de los tambos, que les podemos dar trabajo a ustedes, les podemos pagar
empezó a hablar de cifras de miles de dólares. Necesitan gente, o sea, necesitan gente que sepa de lechería. Hoy eso está siendo limitante. Una vez que ya se cubrieron los recursos naturales que tienen, no tienen gente, no tienen desarrollo y conocimiento para producir leche eficientemente. ¿Qué pasa con India? India me tocó verlo de cerca también en un trabajo, a partir de un contacto en una conferencia, una cooperativa me contrata, antes de estar acá, ¿no? Para hacer un desarrollo en una cooperativa que tomaba leche, procesaba leche de 10 aldeas distintas. Entonces fuimos a ver, digo, vamos a ver los tambos, ¿no? Vamos a visitar los tambos. Claro, los tambos, esto es un tambo. O sea, es una mujer que se encarga de las vacas y que tiene, cada tambo tiene, en promedio tiene una vaca y media, o sea, tiene una o dos vacas, ¿no? Ese es el tambo. Y ese es el tambo del país que es el segundo mayor productor de leche del mundo. Pero entonces, los cambios tienen que pasar por ahí. Y las vacas que uno ve en la mayor parte de las regiones de producción son estas vacas. Fíjense, una vaca cruza Holando, una vaca cruza Jersey, otra cruza también de ganado local. India generó un desarrollo muy importante en los últimos 15 años a partir de programas que le insertaban genética extranjera, ¿no? Para mejorar la capacidad productiva de su ganado índico, ¿no? Entonces esta mujer me habla, en este momento está cerca del mediodía, obviamente nada de sombra en estas vacas, un poco vacas que estaban entre 1 y 2 litros de producción. Generamos un relevamiento de más de una docena de tambos, o sea, de familias, digamos, que tenían tambos, y a cada uno se explicaba y nos pasaba datos de cuánto producían las vacas, qué se le daba de comer exactamente, cómo se las manejaba desde la mañana hasta la noche. Y en todos se dio exactamente valores entre 4 a 6 kilos de materia seca total, era lo que comían las vacas. Y dentro de esos 4 o 6 kilos de materia seca total, el concentrado que estaba alrededor de 3 kilos era esto, ración, molido de maíz parecido a polenta, es de Malta, y esto que era en base a trigo. Imagínense familias que tienen esas dos vacas, ninguno tenía, o sea, eran todas casas en las que solamente tenían 2 habitaciones, y les daban a la mañana mezclado con agua esto, y después lo dejaban atadas y les acercaban un poco de heno 2 veces al día, con lo cual comían 5 kilos, vacas que claramente podían estar cerca de los 8 o 10 kilos de materia seca de consumo, ¿no? Entonces, otro punto que empezamos a ver, que tenían las vacas la mayor parte del tiempo atadas. Acá estábamos con uno de estos productores, estábamos sentados, ellos toman té todo el tiempo, estábamos tomando el té con ellos. Y yo decía, ¿por qué no le acercás un balde de agua? Cada vez que le acercaba el de agua tomaba, pero ellos, cuando sacábamos la cuenta de cuántas veces les daban agua en el día, tomaban alrededor de 10 a 12 litros. De vuelta, esta es una vaca con más base índica, pero lo mismo hacían con todas las vacas de las mismas cruces. Por lo tanto, empezaron a cambiar estas 3 cosas en los 10 días que estuve yo, y empezaron a notar cambios de, claro, 1 o 2 litros, pero que era un 50 o 100% de cambio, ¿no? En definitiva, esto es un ejemplo muy chico, una experiencia muy corta, pero de esto que se logró a partir de cambios en tecnologías puramente de insumos o de genética en este caso, y que por no estar acompañada de la gestión o la tecnología de procesos que debería ser, no se lograron los resultados, llegaron a este límite, y es lo que está limitando ahora en adelante. Este es un caso muy particular yo preguntaba, bueno, ¿qué está haciendo la investigación en este país? Bueno, tenés que conocer a esta persona que es un veterinario y es doctorado, él hizo un doctorado, no me acuerdo dónde, y está haciendo un desarrollo muy importante en tema forrajero. El programa que estaban haciendo este grupo era, esta es una productora también con estas casas que tienen de vuelta 2 habitaciones, una es donde se cocina y otras donde se duerme y donde se come, y nada más, no hay baño, saquen sus conclusiones. Le ha pedido construir a todos una pileta de cemento, a cada familia, a donde se cultivaba un alga que había descubierto que esa alga tenía un alto contenido de micronutrientes y una alta digestibilidad y alto contenido de proteína, claramente, y que de esa alga le daba un tachito así todos los días, que sacando la cuenta de materia seca te sería como 200 gramos de materia seca, ¿no? A una vaca que estaba comiendo 5 kilos o produciendo 1,5 litros. O sea, la investigación local está totalmente distorsionada siguiendo a otros parámetros de otros lugares y no estaba realmente viendo los cambios que podía hacerse en gestión, en tecnología de proceso en este lugar, ¿no? Este es un ejemplo de muchos otros. Saltamos de estos totalmente, ¿no? China, India, Nueva Zelanda, porque son estos países que me han crecido más,
¿Qué está pasando en Nueva Zelanda en términos de crecimiento hacia adelante? Nueva Zelanda ha llegado ya a un nivel de, bueno, Keith Woodford está acá, no puedo decirlo mejor que nadie, pero unas cosas que me llaman, resaltan para mí, está en un nivel de carga de casi 3 vacas por hectárea. Esto es promedio, ¿no? O sea, sistemas que pueden estar en 4 o 5 vacas, y un alto consumo de pastura por hectárea, pero que ya está ahora, desde casi 2010-2011, está con esta tendencia que dicen, esto en inglés es el crecimiento lechero enlenteciéndose, está mandando un mensaje a los productores de no seguir persiguiendo cargas tan altas. Esto, para los que no son de lechería, en Uruguay estamos más cerca de 1 vaca por hectárea, o sea que estamos igual muy lejos de esto. Simplemente porque el sistema agroecológico en general se está poniendo ya frágil para esos niveles de carga, especialmente con el tema escurrimiento y lavado de nutrientes, ¿no? Entonces, es también una lechería que ha crecido mucho a partir de una energía simple, a partir de más carga y producción y mejor utilización de pasturas y fertilización, pero que hoy tiene que empezar a gestionar mejor a las vacas para poder tener un poquito más de producción individual, pero seguir siendo rentable, ¿no? Irlanda es alguien que no estuvo en estos 5 o 6 que más crecieron en el pasado, pero que es un caso muy interesante por lo que viene, porque como quién se está adaptando a quien viene. Este es Brian O'Driscoll, que es el capitán ha sido el capitán durante muchos años de la selección irlandesa y representa mucho esa idiosincrasia irlandesa, que en definitiva la ha pasado mal, o sea, le han pegado muchos golpes, Irlanda ha sufrido muchas crisis y es como el patito feo de la Unión Europea, o ha sido, porque digamos, el que siempre tenía crisis, siempre estaba mal, y hoy Irlanda la está viendo distinto. Que hace poco me ha tocado estar en Irlanda, en el Instituto de Chagas de investigación en el sur de Irlanda, y esta es su visión. Ellos definieron el roadmap, o sea, la ruta para la lechería de Irlanda para el 2020. Y estos son los 3 puntos en los que se basa, ¿no? Es muy cortito, son 1 hoja y media. Dicen, bueno, el sistema de cuotas en la Unión Europea desaparece en 2015. El sistema de cuotas, muy brevemente, un sistema que en la Unión Europea pretendía que la leche se mantuviera estable, para que los precios se mantuvieran estables. Entonces cada productor podía solamente producir cierto nivel de producción de leche, y por lo tanto no se aseguraba que no se inundaba el mercado de leche y los precios bajasen, ¿no? Eso se desmanteló porque era muy caro de sostener desde 2015. Y claro, eso lo están sufriendo mucho los países que siempre producieron caro, o sea, los países especialmente del sur de Europa, bueno, incluso también Francia, bueno, los países del sur de Europa en general, que se han adecuado sus sistemas a estos sistemas de cuota, pero que lo están aprovechando los que saben producir barato. Entonces, esto es una oportunidad para los productores lecheros de Irlanda, que siempre la pasaron mal, o sea, siempre producieron barato porque no tenían recursos. Precios con buenas perspectivas de largo plazo, pero con riesgo de mayor volatilidad. Saben que sigue esto, digamos que no lo vamos a repetir de vuelta, pero que la volatilidad, o sea, el sube y baja de precios de la lechería llegó para quedarse, y que tiene que adoptar sistemas capaces de lidiar con la volatilidad y exposición al riesgo. Y acá es donde viene la novedad, o sea, muchos países no le creyeron. Yo he estado en algunas conferencias donde se discutían las proyecciones de futuro. Irlanda se agrandó, dijo, al 2020 vamos a aumentar el 50% de nuestra producción. Nadie proyecta semejante crecimiento, ¿no? ¿Y qué pasa? Tiene el conocimiento que está haciendo falta. Hoy me tocó estar hace unos meses allá en Irlanda y veía grupos de estudiantes franceses que eran enviados como programa de capacitación, estudiantes de posgrado, a capacitarse ahí porque necesitaban empezar a entender cómo manejar sistemas bajo costo y cómo manejar pasto y producción y utilización de pasto, ¿no? Entonces, esos son los que, estos investigadores, el grupo de investigadores en particular, tienen un esquema que son de alto nivel, tienen muchas publicaciones por año, pero que esta persona, estuve con él reunido 1 hora y media, y de esa hora y media salimos de la oficina media hora porque quería ir a mostrarme cómo había sido pastoreada la parcela de ese día y por qué había decidido o no pasar la rotativa sobre esa parcela. O sea, que los investigadores están muy metidos en cómo se manejan los sistemas. Ahora, muy lindo todo esto, el paseo por el mundo, pero ¿qué pasa con nuestro futuro, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que nosotros queremos hacer? Entonces, de vuelta, yendo un poco a lo básico, tenemos la tierra, energía solar, el agua, la pasamos por ese embudo que es el sistema donde tenemos que producir eficientemente y obtenemos la leche. Claramente vamos a tener que producir más, o sea, ya sea en escala local o en escala global, se nos pide producir más, pero ahora la complicación es esta, que no es como nosotros querramos,
sino que tenemos que hacerlo sustentable, y ya están podridos de escuchar esta palabra, pero no tenemos ninguna mejor, desde lo económico, o sea, que tenés que poder hacer plata, como decía Álvaro, tanto para sostener mi familia, si yo soy el dueño de la propiedad, o si soy accionista para generar la rentabilidad necesaria para que ese negocio sea competitivo, ¿no? No hay forma, eso tiene que estar, digamos, eso está primero. Pero con esa pata sola no se sostiene el sistema. ¿Por qué? Porque ya por todos lados nos está entrando el tema ambiental, y esto, la parte social, bueno, la parte mental, se los pongo, nos está llegando el tema ambiental tanto desde el nivel de nuestro predio también como lo que nos exige la sociedad. Y ahí está también la otra pata, esas dos no sostienen, sino que si yo no logro hacer que mi empresa sea rentable, pero que además atraiga gente, sea aceptable para la generación venidera y también por los consumidores y por la sociedad, aunque no sean consumidores, esto no se sostiene. Y coincido con Álvaro que, en definitiva, en el largo plazo, si algo es rentable, pero no logra, por ejemplo, pero es un sistema que ahuyenta a gente, que la gente no quiere trabajar en mi tambo porque, trabajar muchas horas o el trabajo cada vez está más intensivo, no va a ser rentable en el largo plazo, ¿no? Entonces la sociedad también tiene que ver con la rentabilidad, y la parte ambiental también tiene que ver si yo voy cada vez erosionando más mi materia orgánica, mi suelo, y me quedo cada vez con un suelo menos productivo, eso también no va a ser rentable. Pero con eso solo no alcanza. ¿Y por qué? Por esto, porque la sustentabilidad, el concepto de la sustentabilidad cambió. O sea, quizás en los primeros años cuando yo estaba en la facultad, la sustentabilidad la relacionamos con esto, que es el efecto de la sustentabilidad dentro del sistema productivo. La sociedad está afuera, no tiene nada que ver, y quizás un ejemplo de esto puede ser la siembra directa. O sea, yo entender que tengo que cuidar a mi suelo, porque mi suelo tiene que ver con la productividad y la rentabilidad futura de eso, o de los hijos, o quien yo le venda el campo, ¿tá? Pero es mi sistema productivo, la sociedad no tiene nada que ver. Ahora, quizás después, o no sé, quizás al principio de 2000, no sé si ponen una fecha, pero se empezó a entender que sustentabilidad tenía, y esto es un trabajo de Cornelis en 2003, no tenía solamente que ver con el sistema productivo, sino tenía que ver con cómo afectaba a la sociedad, o sea, cómo mi sistema productivo podía afectar a la sociedad. Un ejemplo de esto son los efluentes, o sea, cómo yo maneje los residuos de mi tambo tiene que ver con cómo puedo afectar al pueblo, a la comunidad que tengo cerca. Entonces ya no solamente me tengo que fijar de mi sistema productivo, sino cómo estoy afectando. Y lo que está pasando ahora es incluso más, es un cambio incluso más importante, que es que no solo afecta, sino que la sociedad es la que lo que importa es la continuidad de la sociedad. La sociedad va a definir cómo tengo que producir yo, o si tengo que seguir existiendo o no, nos guste o no nos guste. En definitiva, si lo que importa es que continúe la sociedad, ¿no? Si mi producción ayuda a eso, bien. Si no ayuda, y empiezan a cuestionársela, nos empiezan a cuestionar, ¿no? La sociedad hacia nosotros. Que duele, pero es un poco así. Entonces, la nueva visión de la sustentabilidad va un poquito más allá de lo que pasa en mi empresa. Y esa sociedad que nos está marcando, ¿quiénes son? Somos nosotros. ¿Quién es la sociedad? Que es un ente, digamos, es un ente ficticio, un ente conceptual. Y bueno, miremos quién es el mundo. Esta es la foto de la población mundial del año pasado, y estas son las edades. Entonces, hay una división o categorización, y creo que ayer estuvieron hablando de esto, que son, bueno, las silenciosas, los mayores de 74, los más relevantes quizás en el mercado laboral, los baby boomers, que son los que hoy tienen entre 45 y 69 años, la generación X es un poco más estrecha, entre 35 y 44 años, los Y son los que tienen entre 20 y 34 años ahora, y la generación Z es los que tienen entre 0 y 19 años. Yo estoy arañando ahí, pero ¿qué es lo interesante de esto? La sociedad que es, o sea, nosotros creemos que es la gente que piensa más o menos como nosotros. Bueno, la sociedad hoy es esto. El 60% de la población mundial es generación Y y generación Z. Y generación Y y generación Z son los millennials. Son gente que tiene una visión, la vamos a discutir después, pero una visión sobre el trabajo, sobre la priorización del ingreso, sobre la estabilidad y sobre el mundo en general totalmente distinta. Entonces, nuestros sistemas tienen que estar, este cambio de producción que tenemos que tener tiene que estar pensado para esa sociedad. Entonces, ¿cómo juega la tecnología en esto? ¿Desde qué lugar podemos proponer tecnologías para esos cambios a futuro, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama perspectiva tecnológica, y acá voy a un trabajo que se hizo en ACREA cuando yo estaba,
fue un ejercicio de prospectiva tecnológica, o sea, es un trabajo muy chico, que fue hacer una serie de preguntas estipuladas a referentes de la lechería de distintos lugares del mundo, de 10 países distintos, a todas las mismas preguntas, y se categorizaba la entrevista en un archivo que después se analizaba. Eran entre académicos, expertos, consultores y también algunos empresarios relevantes. Entonces, ¿de qué hablaron ellos? Les preguntábamos sobre las tecnologías para el 2030. ¿Cuáles creían que iban a ser las tecnologías presentes en 2030? Entonces, se mencionaron muchas, les cuento algunas. Eran, por ejemplo, la genética. Nos hablaban de esta vaca que Early Green View se llama, que es una vaca que produce cerca de 90 litros por día. Después, tecnologías de trasplante embrionario para poder llegar a saltos genéticos mucho más rápidos, por ejemplo, pasando genes de una vaca de estas a una vaca de baja producción y teniendo un salto genético en una generación. Los robots, este caso es un robot rotativo, o sea, es casi que tiene la capacidad potencial todavía no desarrollada, pero la capacidad potencial de ordeñar 800 vacas en un solo sistema sin las personas involucradas directamente en las tareas operativas. Hormonas como un activador inmunológico que existe, o la BST, que produce un aumento del 20% en la leche. También genes para tolerancia a herbicidas o resistencia a la sequía. Ahora, lo interesante es que todas estas algunas de las que mencionaban, eran tecnologías que están asociadas a un insumo clave, o sea, a un producto que tenés que comprar que se asocia a esa tecnología. La cosa interesante es que ninguna de estas ellos dijeron que fuera relevante para causar el cambio tecnológico y productivo de los próximos años. ¿Y de dónde sale esto? Es que se puso todas las tecnologías que ellos volcaron en este ejercicio en una matriz de incertidumbre e impacto. O sea, hacia acá son las que tienen mayor incertidumbre de posible aplicación y éxito en la aplicación, y hacia acá las de mayor impacto. Entonces las tecnologías en este ejercicio, en esta perspectiva, de mayor interés, en general son este grupo, que son las tecnologías tendenciales, se les llama. Son las que tienen alto impacto, o se espera que tengan alto impacto, pero que a la vez tienen baja incertidumbre de posible aplicación. Y lo interesante es que esas tecnologías, no había ninguna de estas. Esta es la cantidad de menciones de tipos de tecnología, temas de sistemas de monitoreo, tecnologías relacionadas al manejo de forrajes, tecnologías relacionadas a infraestructura, protocolos de trabajo, a estrategia de alimentación, automatización de tareas rutinarias. En general, hacían mucho énfasis sobre cómo usar la tecnología para tomar mejor decisiones. Entonces, en definitiva, lo resaltante de este ejercicio tan variado es que lo que estaban marcando, y que también se ve repetido en lo que se ve en los países en vías de desarrollo, es que lo que estaba haciendo, lo que esperaban que vaya a ser el cambio de futuro es la gestión. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? Miramos la lechería brevemente, lo que viene pasando en Uruguay, lo que hemos estado analizando de qué ha pasado en Uruguay. Uruguay ha crecido, como les decía, ejemplo en el mundo, creciendo a una tasa del 5% anual en la última década. Ahora, la gran pregunta es si esto sigue siendo sostenible en el futuro, ¿no? Entonces, desde la parte ambiental, ¿qué vemos? Esto es un trabajo de INEA, y está Henry Durán acá, que ha iniciado este trabajo desde hace mucho, pero en el INEA se fue evaluando distintos sistemas con distinto nivel de intensificación, entendiendo la intensificación no como encerrar y traer insumos, sino la intensificación como lograr más producto de un recurso, ¿no? Entonces, en esta escalera de intensificación, que en estos sistemas demostrativos pasaba de 1.000 a 2.000, 4.000, 6.000, hasta 11.600 litros, incluso ahora se está evaluando algunos de mayor producción, pero el ejemplo, ver qué pasa con el potencial del problema ambiental, y en este caso con el fósforo, que en definitiva es quizás el nutriente más preocupante en la lechería de Uruguay por el escurrimiento, ¿no? Entonces, hay una cosa que se mira, que es la diferencia entre las entradas y salidas del sistema. Entonces, a medida que aumenta, estas son las entradas del sistema, o sea, cuánto fósforo entra por la portera en un año en un sistema, ¿no? Ya sean fertilizantes, concentrados o otra cosa. Y a medida que produzco más litros, claramente necesito que entren más kilos de nutriente. O lo interesante es que también la salida, que son muy bajas, no aumentan a la misma tasa. Entonces, en definitiva, yo tengo, a medida que aumento el nivel de intensificación, tengo mucho más nutriente en el sistema, que si bien lo puedo utilizar, también es un riesgo potencial mayor,
y nos está poniendo una presión de tener que gestionarlo mucho mejor para no causar un problema ambiental, ¿no? ¿Qué otro desafío hay en ese sentido en Uruguay? Y lo menciono especialmente porque es el tema del suelo. En general, en la agricultura las rotaciones se piensan para que los cultivos C4 de alto volumen sean los que devuelvan carbono al suelo y así quizás mejorar o para mantener la estructura y el carbono en el suelo, ¿no? Bueno, en la lechería esto no sucede tal cual, ¿no? O sea, tenemos parte de la parte de biomasa de raíces que queda, pero por eso parte de la biomasa aérea nos la llevamos. Y aunque esto sea fácil de darse cuenta, cualquiera que tiene que ver con la lechería, hay una cosa que es importante en Uruguay, también en Argentina y en los países del sur, en parte también en Chile, es que esto no es lo mismo en el mundo. El mundo no está mirando esto porque, por ejemplo, esto es Australia, y a propósito pongo esa foto, en Australia no hay sistemas que tengan más del 5% de cultivos anuales en el tambo, del área, ¿no? O sea, nadie tiene más del 5% del área en cultivos anuales para silo o verdeos. En cambio, en Uruguay y en Argentina tenemos 30, 40, 50, 60, 50-60% es bastante normal que tenga un sistema de cultivos anuales en rotación. Entonces, esta problemática del suelo, especialmente con los suelos que tiene Uruguay, es nuestra. O sea, es de acá, se tiene que estudiar acá, no nos van a traer la solución desde otro lado, ¿no? Salto rápidamente al tema de la sociedad, o sea, al otro tema de los desafíos en el tema social en la lechería uruguaya. Y el principal desafío no es igual para todos, sino es quizás para los tambos que más están creciendo justamente. Esto es trabajo de INALE, donde muestra que hay un 20% que es el que menos creció, que de hecho decreció en términos de litros y vacas por hectárea totales, y hay un quintil superior que es el que más creció y creció un 13%. Cuando toda la lechería crecía al 5%, ese quintil creció al 13%. Y ese quintil hoy tiene un promedio de 244 vacas y alrededor de 25. Ahora, ¿qué tiene que ver con la gente esto? Bueno, la duración de la ordeña en este quintil es de 4 horas por ordeña y cerca de 2 horas. ¿Y por qué sucede esto? Claro, tenés más vacas, tenés que ordeñar más. Pero en definitiva esto es una cuestión que tiene que ver con cuán dimensionada está la infraestructura y el equipamiento de ordeñe para la cantidad de vacas que yo tengo. En definitiva, acá hay entre 7 vacas por vaca masa por órgano de ordeña y acá tenemos alrededor de 26. O sea, y para que se den una idea, en Nueva Zelanda, donde los mismos productores son el 80% de los productores son los que ordeñan y que realizan las tareas operativas, ellos saben que tienen que tener alrededor de 10 vacas por unidad de ordeño para mantener el ordeño dentro de las 2 horas. ¿Por qué? Porque no les gusta ordeñar. Yo creo que a nadie le encanta ordeñar. Entonces, ellos quieren que el ordeñe sea 2 horas y después dedicarse al resto de las tareas o incluso a las tareas administrativas. Y lo que nos está pasando en Uruguay, y también repito Argentina, porque lo mismo he visto trabajando en Argentina, es que simplemente también por una cuestión de falta de inversión, pero que fuimos creciendo, metiendo más vacas, pero no siempre pudiendo dimensionar nuestro sistema en general a ese crecimiento que estamos teniendo. En definitiva, eso a quien le repercute es las horas de trabajo y también las condiciones de trabajo de las personas que tienen que hacer las tareas operativas. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otro cambio está planteando esto? Y que hay un cambio en las habilidades que tienen que tener las personas que manejan los sistemas, disculpen. Porque claro, estos sistemas se pueden llegar a manejar en general con alrededor de, no se da en la realidad, no sé, es una persona, pero podría manejarse con media persona. Una persona en estos sistemas, 2, que puede ser el padre con un hijo o con la mujer, o con los 2, pero mitad de tiempo. Ya en los sistemas estos, ya necesitamos una tercera persona donde quizás se puede empezar a contratar un zafrar, una persona por tiempo. Pero los sistemas que más están creciendo, que son los que empujan la lechería, estos ya están contratando gente, con lo cual el productor tiene que empezar a entender de cómo salgo a buscar una persona, cómo la contrato, las cuestiones legales, las cuestiones impositivas, cómo induzco, cómo motivo a una persona, cómo la retengo, qué le ofrezco a su familia para vivir, qué condiciones. Todo eso es un nuevo mundo que hace que necesiten nuestros productores lecheros, especialmente los que más crecen, nuevas habilidades. ¿Y qué otro cambio se da con esto de las generaciones que les decía antes? Es que esos empleados que empezamos a tener en los sistemas, de hecho en Argentina hubo un reglamento de 1.200 tambos, cerca del 50% tenían menos de 30 años, chocan con los que están gestionando casi siempre el sistema, que son en general más de la generación X o Baby Boomer.
Y esto está estudiado por muchas organizaciones que estudian de sociología o psicología, que la forma de ver el mundo es muy distinta. Entonces, mientras que esa generación pasada, o esas generaciones buscan la estabilidad como un valor, el valor que priorizan las nuevas generaciones es realizarse, divertirse en el trabajo. Y cuando por otro lado el ingreso es algo con lo que estas generaciones lograban motivar e incentivar a la gente, el ingreso no es un incentivo. O sea, tiene que estar, pero no es una prioridad y se va a cambiar de trabajo tranquilamente a igual ingreso si le da más tiempo libre. Y esto es un cambio importante en manejar los sistemas. También la jerarquía, o sea, digamos, el que jefe es jefe y hay que acatar lo que dice jefe, bueno, las nuevas generaciones poco lo ponen en discusión y siempre están buscando la horizontalidad, o sea, donde todos se opinan, todos pueden hablar y todos tienen injerencia en las decisiones. Bueno, esto de la carrera, desarrollar, yo siempre hablo, no sé, mi abuelo, que yo estuve 30 años en el banco, yo fui 25 años administrador de tal empresa. Y esto no es un valor en estas generaciones. A nadie le interesa decir yo estuve 30 años en tal lado. Le interesa pasarla bien, trabajar, tener desafíos, lograr cosas, pero no decir estuve tanto tiempo. Y bueno, las tareas establecidas como motor, como forma de trabajo versus estas generaciones que necesitan participar todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la lechería? Bueno, tiene que ver con lo que nos vamos a estar enfrentando si queremos seguir creciendo. Ahora, yendo más a lo productivo, ya a lo más agronómico, ¿cómo intensificamos, no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que intensificar? ¿Qué ha pasado y qué puede pasar? Estos son datos de CONAPROL del proyecto Costos, donde mostraban el seguimiento de las mismas empresas durante casi 12 años y mostraban qué pasa. Esto es alimento consumido en materia seca por hectárea por año. Fíjense, esto es pastura consumida por pastoreo directo, ¿no? Y fíjense, entre el 2001-2002 y el 2014-2015 no varió. O sea, cerca de las 3.000, entre 3.000 y 3.200 kilos de materia seca consumida por hectárea año. O sea, no hubo una mejora en eso. Quizás algunos agrónomos, si no están suficientemente cansados en este momento, dirían, bueno, pero en realidad vos podés acá tener menos proporción de esa pastura en el campo. Entonces, y es cierto, y de hecho aumentó la proporción de reservas, de cultivos anuales que generan reservas, o sea, sorgo, maíz en general. Entonces, quizás para ver el consumo de forraje de todo el sistema tenemos que mirar las dos juntas, ¿no? Entonces, si miramos las dos juntas, ¿cuánto hubo en ese tiempo? Y mejoró un 24%. Esa mejora es interesante, pero esto no movió la lechería. Si la lechería creció y se duplicó en ese tiempo, claramente no fue a partir de mayor consumo de forraje. Entonces, lo que sí fue un cambio importante es que se da cerca de 400 kilos de concentrado en esa época, en estos sistemas, y acá se llegó a dar cerca de 1.7, o sea, se cuadruplicó, ¿ya? El nivel de concentrado, o sea, suplemento energético en general, importado al sistema. Entonces, eso fue casi el mayor motor, si bien hay un montón de diversidad ahí adentro, pero que sí el mayor motor de salto productivo y de mejora en los litros producidos a nivel nacional de la lechería fue por aumentar el nivel de concentrado por vaca, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde podemos seguir en eso? Y hoy eso es lo que están planteando. Nos juntamos con miembros CREA, con un grupo CREA en particular, donde dicen, bueno, estamos en los 12.000 litros por hectárea, estamos con 300, 400, algunos hasta 500 gramos por litro concentrado, son altos niveles. ¿A dónde vamos ahora? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Nos quedamos acá? ¿Hacia dónde vamos? Y esa es la pregunta. Entonces, si miramos, estos son 5.000 kilos de materia seca de forraje consumido al año, y estos son los sistemas de CONAPROLE, de Proyecto Costos, son gente que sigue los números bastante cerca, no es el promedio de la lechería. Claramente, esto no es el techo, está muy lejos del techo, especialmente si miramos la parte de pastura producida y consumida, ¿no? Entonces, ahora, ¿tiene algún sentido económicamente? ¿Tiene algún sentido económicamente mirar el consumo de forraje? ¿Por qué se te ocurre a vos? Porque vos trabajaste en ese tema, ¿te parece? Bueno, miramos una de las conclusiones más fuertes de los análisis de CONAPROLE, de esto es ya de producción competitiva que abarca casi 400 tambos, se mira la relación entre forraje consumido, o sea, la cosecha de pastura y reservas, acá también están metidos los cultivos anuales, con el margen de alimentación por hectárea. El margen de alimentación no es el ingreso neto, pero tiene una alta relación. Y lo que se ve acá es que hay una relación importante, especialmente con ese número de datos, es una relación fuerte. Ahora, lo que más
muchos pueden llegar a decir, bueno, claramente, pero vos no siempre, vos podés estar acá y tener 6.000, o estar acá y tener 7.000 kilos de forraje consumido, pero estar teniendo el mismo resultado que esta persona que se quedó con 3.000. Y eso es cierto. ¿Y por qué? Porque los tambos no son todos iguales. Y porque acá puede haber una persona manejando muy bien lo que está haciendo y acá no manejando del todo bien lo que está haciendo. Ahora, que hay una cosa que sí es cierta y eso es indiscutible, es que acá no hay nadie. O sea, no hay forma de que vos tengas un muy buen resultado económico por hectárea si no tenés un buen nivel de cosecha de forraje. O sea, decimos, la cosecha de forraje no es una condición suficiente. Con tener eso no te alcanza para el resultado, no estás asegurado. Pero es necesaria. Si no la tenés, no vas a tener un buen resultado, ¿no? Y esto, digamos, no lo digo yo solamente, sino la gente que hace análisis, de la gente de Conaprol, la gente de la EMAC también haciendo estos análisis. Ahora, para ese salto en el consumo de forraje, ¿qué hace falta? ¿Hace falta nuevos híbridos? ¿Hace falta una rotación más ajustada de los cultivos? ¿Hace falta mayor fertilización? Capaz que hace falta un poco de todo eso. Pero acá, y acá es una opinión personal, creo que el mayor margen de mejora está en el consumo de pasto. O sea, hoy los sistemas no están pensando su alimentación y pensando sus sistemas para cosechar más pasto por hectárea. El pasto sigue siendo como un relleno del sistema. Entonces, sin ese foco en el sistema donde mande el pasto realmente, donde el consumo de pasto esté pensado para ir siguiendo la curva de crecimiento, es muy difícil que se logre dar un salto. Y la buena noticia es que hay mucha brecha todavía para mejorar en eso. O sea, se puede lograr un salto importante con pequeños cambios. Esto es, bueno, digamos, la situación que por ahí se ve más normalmente en esta época, un poco más adelante, ¿no? Esto quizás la foto no se nota desde allá, pero, o sea, cuando no estamos sobre el pasto, llegamos tarde en la primavera, comemos pasturas pasadas, por lo tanto el remanente es malo, por lo tanto el crecimiento de ese remanente es malo, por lo tanto el próximo pastoreo, y es un ciclo vicioso que en este momento del año, en el invierno, es justamente al revés. Vamos demasiado rápido porque vivimos en el verano, comemos el pasto demasiado, empieza a aflojar el crecimiento, nosotros seguimos comiendo y nos empezamos a quedar cada vez con menos pasto y llegamos al fin del invierno y nos parece que la primavera no arranca. Entonces, esto, digamos, es difícil de manejar, es fácil de decirlo desde acá y es difícil de manejar cuando les toca a ustedes, pero, digamos, tenemos que ponerle más foco y empezar a bajar sistemas para realmente, o sea, ponerlo en el centro del sistema al manejo del pastoreo para poder lograr resultados. Dos grandes, para ir terminando, pero dos grandes disyuntivas también en la lechería, preguntas que a mí me surgen, que tienen que ver con la distribución de partos. Estos son los partos. El 41% de los partos en el Uruguay se dan en el otoño, o sea que ponemos la producción en estos meses de abril, o sea, de otoño-invierno, y estos son los meses de mayor costo, ¿no? Estos también los datos de Conaprol, el costo por litro de esos meses es el más alto. Y todavía no tenemos claro, y bueno, es cierto, las lactancias acá son las lactancias que tienen son más estables, por lo que muestran los datos previos. También es que había un sistema en el pasado que fomentaba el precio de invierno. Ahora, ¿esto es más resultado económico o no? No lo tenemos claro. Y esto es también parte de la investigación que se va a encarar en adelante. Y otra cuestión, otro desafío quizás es el crecimiento del rodeo. Este es el rodeo de Uruguay que creció hasta principios de 2000 y acá tuvo cierto sub y baja, pero en definitiva si tomamos esta última década, últimos 12 años, un crecimiento de 0,0, no creció, o sea, no creció. Y en las lecherías del mundo crecen por dos factores, más vacas o más litros por vaca. Y no hay mucho más. Entonces, si los litros por vaca todavía hay margen de mejora, pero cada vez hay menos, y las vacas no estamos teniendo más vacas, es difícil crecer. Entonces, este es un desafío importante también y tiene que ver con reproducción, tiene que ver con pérdidas en la etapa adulta y también tiene que ver con pérdidas en las etapas tempranas, guacheras y crianza y recría. Entonces, ahora yendo a cómo atacar todos estos temas, ¿no? O sea, es cierto que tuvimos desafíos en el pasado y los resolvimos, pero claramente los desafíos del futuro no los vamos a poder encarar de la misma manera. Esto es un trabajo de Ravets, que es una persona que pensó esto de los nuevos desafíos de investigación en función de dos cosas, la complejidad y los valores, ¿no? Decir, wow, qué abstracto esto. Bueno, pero empezamos a tener con ejemplos, esto es los problemas que quizás eran centrales en la década del 70, 80, 90, eran problemas que tenían
una complejidad relativamente baja, o sea, si lo tomamos a relación de ahora, y no había importancia en los valores. Entonces la resolución, según este autor, en esas épocas era consultar a un académico. Y es quizás el boom, digamos, de cuando era el recetazo, decir, bueno, ¿qué tengo que sembrar? ¿Qué cultivo? O sea, ¿qué variedad? ¿Qué alfalfa? ¿Qué siembro acá? ¿Cuántos kilos por hectárea? Digamos, esas cuestiones donde el que sabía hacerlo o quien lograba el asesoramiento de un extensionista, de un técnico, de un académico, empezaba a lograr resultados. Luego vienen épocas de los 90 o los principios de los 2000, donde la complejidad empieza a ser mayor en los sistemas y la importancia de la complejidad también. Entonces, las soluciones quizás preguntar a un consultor. Esto en agricultura quizás es la agricultura de precisión, en lechería y en producción de carne es el boom de los nutricionistas. O sea, en la nutrición los valores no tienen mucha importancia, no estamos metiéndonos con valores sociales ni mucho menos, pero donde la complejidad es mayor y tengo que tener a alguien que tenga, además del conocimiento académico, la experiencia. Entonces, los problemas centrales pasan por ahí. Ahora, lo que postula este autor para nuestros problemas y en adelante son problemas que donde los valores empiezan a tener importancia, empiezan a ser importantes los valores de las personas y las cuestiones ambientales. Eso ya no lo soluciono con una cuenta. Entonces, lo que propone él es que en realidad ahí ni los consultores solos ni los académicos lo pueden resolver, sino que las soluciones se tienen que encontrar con el aprendizaje de los decisores, involucrando a los que están tomando la decisión. Ahora, ¿esto es una teoría ficticia o es una teoría abstracta? No, se puede bajar a la realidad. De hecho, este es un ejemplo en Australia donde tocó trabajar con un grupo de discusión, en realidad varios grupos de discusión, este era uno. Este era un productor que estaba explicando al resto del grupo cómo usar cebadilla, o sea, bromus, en las áreas donde había mayor porcentaje de arena porque los suelos se volaban. Y una especie relativamente nueva para ellos y en áreas que ellos no estaban explorando. Entonces, como el grupo de discusión, y este es un técnico de INIA, estos son dos asesores, el grupo de discusión empieza a generar nuevo conocimiento con los técnicos y con los investigadores. Este es el proyecto 3030, que fue parte de esto, que se buscaba generar un 30% de mejora en el resultado económico por hectárea a partir de un 30% de mejora en el forraje consumido por hectárea. Y sobre la misma base, todos los proyectos se pensaban con los productores involucrados. Irlanda, este salto que estamos hablando, que yo les hablaba de la investigación, ellos la extensión la piensan como advisors, que se llaman como son asesores, manejando grupos de discusión. La Unión Europea como bloque les paga 750 euros a cada productor para que participe de un grupo de discusión, para que participe de un grupo CREA. O sea, no solo los incentiva, no solo les dice que es la forma de llegar, sino que les paga para hacerlo. Y el gobierno de Irlanda compensa con otra proporción. Entonces, estos países, esto no es casualidad, los países están viendo que el involucramiento de los productores en la búsqueda de soluciones es necesario. Bueno, ¿y cuál es el rol? Me están cerrando. ¿Cuál es el rol de FUCREA con la investigación? A mí no me tocó vivirlo en el pasado, pero he visto cómo, por ejemplo, con los proyectos CIPIL o distintos FFTA, y por suerte hay nuevos FFTA, y está Mario Fossati también en la sala, donde vamos a trabajar mucho, esperamos trabajar mucho juntos para encontrar solución a los problemas en adelante, pero en el proceso de intensificación que se vio de 2012 a 2012, se ve claramente como FUCREA fue nexo entre técnicos de INIA y productores y asesores, especialmente aportando una de las cosas que mejor hace, saber de gestión económica de las empresas, y el INIA aportando de la mirada anticipatoria y también teniendo los recursos de pienso y de investigación para tratar de solucionar estos problemas. Entonces, hoy en INIA estamos incorporando esta forma de trabajo, que es incorporar a los decisores en la resolución de estas problemáticas. Es más difícil, lo reconozco, o sea, investigar solo es mucho más fácil. Ahora, es mucho más provechoso para todos y también vamos a poder resolver problemas reales. Estos son los talleres de discusión del plan estratégico. Les va a contar un poco más Fabio. Y también hay grupos de trabajo con 6 productores, 8 asesores en nuevos temas. Estas son en definitiva, estos grupos para que te saco la primero nos marcan la cancha de hacia dónde, o sea, de qué problemas ir a atacar. Y estos son los 3 temas que nos ha priorizado en el plan estratégico de lechería. Uno es esto, no es casualidad,
pero desarrollar sistemas de alta producción de leche por hectárea que maximicen el uso de forraje propio, de pasturas y cultivos, pero alcanzando un bajo costo por litro y kilo de sólido. O sea, la gran pregunta, ¿no? Pero, digamos, no es menor que nosotros nos la pongan ahí arriba, a esa pregunta, y que tengamos como un horizonte para hacia dónde ir. El segundo tema más priorizado en estos grupos fue la cuestión de las personas. O sea, ¿cómo hacer? Si seguimos intensificando y creemos que hace falta seguir intensificando, bueno, ¿cómo hacerlo para que los estamos sean atractivos para las personas que empleamos y las que quieran trabajar en esos sistemas? Y ahí tiene que ver con cuestiones organizativas, pero también cuestiones de automatización, incluso también mirando más allá a la robotización. Y el tercer tema, ineludible, que nos marcaron también, es el tema ambiental. O sea, cómo seguir identificando también y lograr hacerlo sin afectar, incluso mejorando el recurso suelo y también el agua o los recursos de agua. Entonces, definitivamente creo que hoy estamos acostumbrados pero a pensar es una la lechería, etapa yo en mi vida. también No, la he no visto una desde etapa. este lugar, o sea, entender No me la voy a vaca, jubilar entender de qué le esto, debe te puedo comer, y asegurar. entender el pasto No, como parte del no, sistema lo en tengo eso, bien y claro. luego entender la gente como que, bueno, va a ser la que va a estar manejando el sistema. Y yo creo que hoy empezamos, o empiezan a marcar el sector mismo, que tenemos que primero pensar en las personas, luego pensar en sus sistemas. Cómo voy a hacer sistemas de bajo costo, donde el pasto es el centro, y ver cómo hacer que eso sea ambientalmente amigable, y la vaca como un componente más, pero no el centro del sistema, ¿no? Así que bueno, con reflexiones que no son finales, porque por suerte estas cosas, los desafíos van apareciendo siempre, y espero que tengamos nuevos desafíos también en adelante. Pero está claro que los países en vía de desarrollo son los que van a marcar el crecimiento, ¿no? Más allá del consumo, estamos hablando del crecimiento de la lechería. O sea, y armar un equipo de trabajo que también lleva tiempo. Lo más difícil es poder seguirlo haciendo, pero siendo igual o más de rentables y cuidando el ambiente de las personas, ¿no? Ahora, no hay, o sea, la mala noticia es que el gen de la rentabilidad no está. O sea, o la vacuna contra la ineficiencia no existe. No vamos a mí me pasa con mi padre cuando tendía a asesorarlo, que no es, pero siempre las preguntas venían por el lado de, bueno, ¿qué herbicida ha hecho acá? Bueno, ¿qué mezcla de pastura te parece la mejor? Digo, y ahí no está la diferencia. La diferencia está en la gestión. La única carta que nos queda es la gestión. Así que los nuevos problemas tienen que ver con la complejidad, más complejidad, los valores están involucrados, y las nuevas soluciones son distintas. Vamos a tener que trabajar en investigación, pero incorporando también a los decisores, que son ustedes, que son los que están en los problemas de todos los días en las empresas. Bueno, muchas gracias.